los candidatos fuertes. ¿Entendés? Ahí la incertidumbre la bajás, no digo que la bajás. Después, bueno, en base a datos concretos, se presentó. ¿Me entendés? Ahí sí, ahí te quiero ver. Pero mientras tanto, toda esa incertidumbre dentro también la tienes afuera. Y quienes están afuera son los inversores, los bonistas, los que quieren, compran o no títulos de la Argentina, del sector privado argentino. Entonces, cuando hablamos de riesgo, ¿riesgo a qué? Y a volver al populismo, o al seguir con el gobierno que está, que a mucha gente no le gusta, entonces eso también genera incertidumbre. Entonces, viste, ahí empieza a jugar lo político de lleno en cuanto a lo económico. Vamos que hablo con Hugo Vázquez. Presenta la siguiente entrevista. Adrián Mercado, División Residencias. Tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Hugo Vázquez es economista y lo tengo en línea. Hugo, buenas tardes. Eduardo, un placer, buenas tardes. Gracias igualmente, Hugo. ¿Cómo estás? Digo, ¿cuánto tiene que ver lo político en todo esto que se está viviendo, no? El ruido. Y seguramente el factor de la polarización, esta antítesis de blanco o negro que se plantean en los últimos meses. Pensá que tenemos apenas 2 meses al cierre de listas de las elecciones, definitivamente está generando incertidumbre. Coincido con lo que vos decías, pero permitime agregarte algo más. Sí. Hoy todavía tenemos un resto para la definición, el cierre de listas en el plano electoral y la definición de quiénes van a ser los candidatos. Pero en estos 2 meses, hasta que esto se defina, y me parece que todavía se va a extender un tanto más, y los candidatos, fundamentalmente el arco opositor, no están definidos, no están públicamente definidos. Sí, el gobierno ha expresado reiteradas veces, y ayer el propio jefe de gabinete ratificó nuevamente a Mauricio Macri como candidato a presidente. Hasta llegar a la definición de las elecciones faltan 2 meses, y el mercado en estos 2 meses va a mostrar una volatilidad, una inestabilidad que es muy perjudicial para la economía. Lo que uno evidentemente está mirando es que la economía real va a ser víctima de esta volatilidad financiera. Claro, porque parte del mercado hace plata con esto, con el juego, ¿no? Pero definitivamente, claro. cada vez que el dólar sube o baja con esta magnitud, hay operadores, hay especuladores que ganan mucho dinero. Cada vez que el bono, la deuda soberana, los bonos y los títulos de deuda de la República Argentina bajan mucho, hay muchos que lo compran baratos a precios de remate para luego, cuando escala algunos valores en la bolsa de Buenos Aires o en el propio Estados Unidos, vuelven a comprar. El famoso cuando todos venden yo compro, cuando todos compran yo vendo. Mira, absolutamente. Hoy hay operadores, tanto en la bolsa como en el mercado de cambios, que están ganando dinero. Lo que tiene que hacer, en mi criterio, el gobierno es tratar de atemperar los ánimos, es tratar de morigerar la brusca volatilidad del dólar, pero lo que pasa es que hoy tenés las manos atadas. El Banco Central, hasta tanto no genere la posibilidad o la autorización por parte del fondo de intervenir en el mercado del dólar, hoy no puede hacerlo. El dólar está, a la buena de Dios. Hoy el dólar puede ir desde los 39, que es la banda inferior en la zona de no intervención, hasta los 51 sin ningún tipo de intervención del Banco Central. Esto permite que unos pocos vivos, que unos pocos operadores, ayer se dio el caso, ayer fue notable la capacidad de unos pocos con poco volumen, con poco dinero, hicieron volar el dólar. Y después, a ver, juegan con la ignorancia de muchos, incluido muchos medios, ¿no? De comunicación, que seguís atrás, aumentó, y otros vivos también que inflan, o dice, vamos, que esto se va a la mierda, ¿entendés? O sea, todo eso son todos funcionales en el fondo, ¿eh? Te diría diría medios nacionales e internacionales. Por eso digo, sí. Hay que mencionarlo. Ayer, claro. Tanto el Financial Times como hoy el diario El País, un diario prestigioso de España y también de llegada en Europa, están mostrando un panorama muy complejo en términos internacionales, te lo diría, para la economía argentina. Eso no ayuda en términos de reputación, en la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo,
porque los títulos de las empresas argentinas están por el piso. Ayer cayeron un 8% títulos representativos de empresas y bancos argentinos muy importantes. Las calificadoras, cuando observan todo esto, ¿meten también en la formulita para calificar positivo o negativo? Aparecen los medios de comunicación, la sociedad, el sector privado, ¿se toma todo en cuenta? Hay una percepción, sí, claro, las calificadoras no solamente toman en cuenta la solvencia financiera, fiscal de un país, sino también toman el respaldo político, es decir, evalúan cuál es el contexto social y político del país y del gobierno. Definitivamente, garantizar o no la viabilidad de un modelo económico determinado es tenido en cuenta a la hora de calificar deudas. Si el gobierno que ejerce el poder en un momento determinado no tiene el sustento político o cae en las encuestas fenomenalmente, es el caso de lo que está sucediendo. Hoy el gobierno tiene una caída fenomenal en las encuestas. Sí, claro, las calificadoras de riesgo toman en cuenta todo, el factor económico, financiero, pero también el factor político, institucional, absolutamente, sí, claro. Sí, lo que estamos viviendo por estos días son momentos de zozobra, definitivamente. Cuando el dólar te sube 1 peso, 2 pesos, digo, lo que está pasando en estos últimos días, hoy hay que decirlo, bajó, está retrocediendo sensiblemente el dólar en Buenos Aires. Y el riesgo país también, ¿no? Está todo y el riesgo ahí. país también. Cuando te sube, el tema es que cuando te sube 2 pesos, 1,5 pesos en un día y 2,5 pesos al día siguiente, lo que tenés como consecuencia social es una sensación de zozobra en la sociedad. La sociedad tiene plena conciencia de que cuando el dólar sube mucho, eso se traslada a precios, se traslada a la economía real. Vos, te toma en cuenta que el mismo presidente, el CEO de YPF, ayer, el que maneja a la principal petrolera, el que maneja el 60% del mercado de naftas y combustibles en Argentina, hizo declaraciones en relación a la posibilidad de un aumento en los próximos días de la nafta, de combustible. Y ya eso también genera otra vez. Ya se te traslada a precios, es decir, si vos, cuando se te mueve el dólar, te impacta en la economía, fundamentalmente hoy, si lo querés, el precio inmediato que tiene consecuencias es la nafta. Cuando tenés un corrimiento del dólar fuerte, ¿qué hace el sector de los combustibles? Traslada el aumento del dólar al precio de las naftas. Se habla de hasta un 10% en el precio de las naftas en aumentos en los próximos días. Total, como siguen despachando, porque viste que se usa menos el auto, qué sé yo, pero se sigue vendiendo. Sí, pero la logística sigue consumiendo, todo lo que tiene que ver con el transporte automotor sigue consumiendo. Esta corrección a la baja del dólar en estas últimas horas haga que las petroleras no generen un aumento del 10% de lo que se está hablando en estos días, por estas horas. Esperemos que si hay una corrección del precio de los combustibles sea un tanto menor, porque te puedo asegurar, Eduardo, que si los combustibles aumentan un 10% en las próximas horas, le tenemos poca fe a los precios esenciales. Ahora, qué importante, primero nosotros como comunicadores, después a quién nuestros productores contactan para poder contar lo que está pasando, en este caso en nuestro diálogo, hablando de responsabilidad, ¿no? Porque acá lo que se diga también genera incertidumbre, genera hasta pánico en algún caso. La gente te llama, te dice, che, ¿qué pasa? Se va el presidente, cambia el gabinete. O sea, mirá, la responsabilidad es una palabra que hay que subrayarla y ponerla con negrita hoy, ¿eh? Sí, yo algunas veces puedo observar o leer incluso algunos colegas, algunos formadores de opinión, tanto desde el punto de vista económico como periodístico y social, y a veces se plantean cosas muy extremas en los medios de comunicación y dan ganas de llamarlos a la responsabilidad, porque en esto nos va la vida, nos va la familia, nos va el curso de nuestras vidas a todos los ciudadanos, a todos los argentinos. Hay que ser muy responsable cuando se habla del sistema cambiario, del sistema bancario, de todo lo que tiene que ver con la vida
económica de nuestro sí, nuestra porque gente. para algunos puede ser mover fichas, para otros cerrar una empresa, por ejemplo, ¿no? Absolutamente, el trabajo de tus empleados, el Sí. trabajo de tantos años, la empresa familiar, digo, el propio sustento de quienes tienen que llevar el plato de comida a casa. Hay que ser muy responsable. Sí, señor. Esperemos que esta mini corrida que se dio esta semana empiece a normalizarse. Lo estaría haciendo en estas horas. Esperemos que el mercado de dólar tenga algo de calma en las próximas horas, porque si no es así la cosa se complica. Te mando un abrazo, buen fin de semana, Hugo. Un abrazo, Eduardo. Gracias, Hugo Vázquez. Ya volvemos. Presentó Adrián Mercado, División Residencias. No hacemos la felicidad, pero la acercamos.